Bienvenidos a un nuevo comentario. Mi nombre es Marcos Gómez y hoy quiero que conversemos sobre el consenso fiscal que se acaba de firmar en Argentina entre el presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias. En el último video, para los que lo hayan visto y si no los invito a verlo, planteamos un adelanto de este comentario porque hablamos de impuesto a la herencia, que era uno de los puntos que el convenio iba a incluir y que estaba generando mayor agitación. Pero ahora, con el convenio ya firmado, podemos darles nuestra opinión y nuestro comentario sobre todo el contenido del acuerdo. Vamos a focalizarnos en los aspectos impositivos, que son los más importantes del acuerdo, y los invito a quedarse y quédense hasta el final del video, porque lo mejor, les aseguro, está al final. El consenso fiscal es básicamente un compendio de directivas y limitaciones a los gobiernos provinciales sobre qué impuestos pueden aplicar en 2022. Por eso ahora vamos a hacer un repaso impuesto por impuesto de lo más importante que establece el consenso fiscal. Por ejemplo, en materia de impuesto de sellos, que es este impuesto que grava las transacciones, si ustedes venden su casa o venden su auto, por ejemplo, el impuesto les va a aplicar a la transacción, se establecen alícuotas máximas. La base imponible de este impuesto siempre es el valor de la transacción, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de operaciones inmobiliarias, se establece que la alícuota máxima es del 3,5%. En el caso de la compraventa de automotores, se establece que es de un 3%. Y para el resto de los contratos, por ejemplo, contratos de alquiler, contratos en general de locación de obra o de servicios, se establece una alícuota máxima del 2%. Es importante aclarar que el consenso, salvo por una excepción que vamos a mencionar, siempre se refiere a alícuotas máximas. Por ende, los gobiernos tienen la posibilidad de establecer debajo de ese máximo el impuesto en el nivel que consideren apropiado. Incluso podrían no aplicarlo. En materia de impuesto a la herencia, que es lo que comentamos en nuestro anterior video, efectivamente se incluyó la posibilidad de que las provincias lo establezcan para el año 2022. Comentamos en el anterior video que al día de la fecha solo la provincia de Buenos Aires lo ha establecido. Se establecen algunos parámetros. Por ejemplo, se establece que las alícuotas deben ser progresivas, que debe aplicarse a los casos en los cuales los bienes estén situados dentro del territorio de la provincia o los beneficiarios del acto a título gratuito tengan domicilio en la provincia respectiva. Pero, y esto es muy importante, no se establecieron alícuotas mínimas ni alícuotas máximas. Por ende, habrá que ver, respecto al impuesto a la herencia, qué es lo que termina sucediendo. La experiencia indica que es muy importante cómo las provincias lo redacten, porque, por ejemplo, al establecer el domicilio de los beneficiarios como punto de vinculación con el impuesto, seguramente va a emerger la discusión sobre si basta con hacer un cambio de domicilio para modificar los alcances del impuesto, o si yo debo considerar la residencia fiscal, que es un concepto mucho más amplio o más abarcativo. Lo mismo va a suceder con los bienes, ¿no es cierto? Los bienes que estén radicados en determinada provincia, supongamos automotores que están radicados en una provincia pero habitualmente circulan por otra. Bueno, todos estos temas son temas que habrá que analizar con la redacción definitiva que establezcan o no las provincias. En materia de impuesto automotor se da la excepción que les comentaba hace un ratito. Lo que se ha establecido en el consenso fiscal no son topes a la tributación, sino que son pisos, ¿sí? Obviamente, en este caso, la explicación es que la principal preocupación del gobierno nacional son aquellas provincias que han establecido impuestos automotores muy bajos, que hacen que la gente se sienta tentada a radicar los automotores en una provincia distinta en la que vive. Lo que establece el consenso fiscal es que la base imponible para la aplicación del impuesto automotor no puede ser inferior al 95%
de lo que establezca la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor como evaluación para cada vehículo. Y en el caso de las alícuotas, se establece que no puede ser inferior al 2% del valor del vehículo por año. Quedan exceptuados de la aplicación de estos mínimos los casos en los cuales los vehículos se utilicen para fines productivos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a camiones de transporte o a ómnibus destinados al transporte de pasajeros o de cargas, etc. En materia de impuesto a los ingresos brutos hay varias cosas que comentar. En primer lugar, el consenso fiscal establece una contextualización y una descripción del hecho imponible y de las actividades que deben ser alcanzadas. No hay grandes novedades igual que comentar al respecto, salvo que se establece específicamente que el impuesto debe aplicar a actividades a título oneroso, sean lucrativas o no. Esta aclaración es muy importante porque en el pasado hubo jurisprudencia que cuestionó la aplicación del impuesto a los ingresos brutos por considerar que las actividades que se pretendían gravar no eran lucrativas. Por ejemplo, una actividad comercial desarrollada por una fundación que tiene por finalidad el bien común es una actividad a título oneroso, pero probablemente la fundación no tenga una finalidad lucrativa y por ende quizás al amparo de las anteriores legislaciones podía no pagar el impuesto a los ingresos brutos. Eso quedaría totalmente descartado con este consenso fiscal firmado. La otra novedad muy relevante tiene que ver con las alícuotas. El consenso fiscal tuvo origen en 2017 y establecía una reducción paulatina de las alícuotas hasta el 2022, donde la mayoría de las actividades, por ejemplo, iban a estar exentas de ingresos brutos y del impuesto de sellos. Entonces, si uno compara el consenso fiscal actual contra lo que establecía el consenso fiscal de 2017 para este año, bueno, hay una gran diferencia. Por ejemplo, en materia de actividades primarias o de actividad manufacturera, el consenso fiscal de 2017 establecía que en el 2022 iban a estar exentas. En cambio, el consenso fiscal de este año establece que las actividades primarias, o sea, la agricultura, la pesca, etc., van a estar alcanzados con una alícuota del 0,75% máxima. Y en el caso de la actividad manufacturera, del 1,50% también máximo. Además, por ejemplo, la construcción tenía contemplado en el 2017 una alícuota del 2%, ahora es del 2,5%. Y finalmente, y el otro caso paradigmático, es el de las actividades financieras, que tenían que tener una alícuota máxima este año del 5%, y en el consenso fiscal de 2022 se elevó al 9%. 9% es una alícuota altísima y hay que tener en cuenta que si uno toma un préstamo para destinarlo a una actividad productiva, obviamente que el impuesto que lo cobran luego lo carga en el precio. Por eso hay que tener mucho cuidado con la manera en que se graban las actividades financieras. Por último, las actividades comerciales en general, podemos comentar que no hay cambios. El consenso fiscal de 2017 y este consenso fiscal de 2022, ambos establecen una alícuota máxima del 5%. También hay novedades en materia de comercio electrónico. Por primera vez se plasma en un consenso fiscal la expresa habilitación a las provincias para gravar las transacciones celebradas por comercio electrónico. Lo que se establece como requisitos es que el adquirente tenga domicilio en la jurisdicción que pretende gravar la transacción y que el vendedor tenga una presencia digital al menos en la jurisdicción que pretende grabar. Como hoy las transacciones electrónicas son básicamente a través de portales de plataformas y demás de compraventa y demás, y estas en definitiva están disponibles en general en todas las provincias, lo que hay que concluir es que lo que determinará la gravabilidad de la transacción es el domicilio del adquirente. También hay disposiciones para las transacciones digitales donde, por ejemplo, el proveedor del servicio esté ubicado sea una empresa no residente. Acá ya nos referimos a las plataformas como Netflix,
Amazon Prime o PlayStation o el Google Store o ese tipo de aplicaciones donde el servicio uno lo contrata con el exterior. Pero nuevamente, si el adquirente tiene domicilio en la provincia o se constatare la utilización del servicio efectiva en la provincia, esa provincia va a tener potestad para gravar las actividades. Por último, mencionarles respecto al, yo diría, principal problema que tienen las empresas pymes hoy en Argentina en materia de impuestos, que es la acumulación hasta el infinito de saldos a favor por retenciones y percepciones de ingresos brutos en las provincias. Hay una especie de declaración genérica nuevamente sobre que las provincias tienen que propender a que las retenciones se apliquen a actividades que se desarrollan dentro de la jurisdicción, que se evite la generación de saldos en forma permanente y que en la medida de lo posible van a propender a devolver en forma automática los saldos acumulados. Yo diría que lo más importante en este capítulo no es lo que está escrito, sino lo que no está escrito. Ya vinimos mencionando en anteriores oportunidades que en el consenso fiscal de 2017 se incluyó una cláusula por la cual se establecía que las provincias debían devolver los saldos a favor en un plazo no mayor a 6 meses. Esa cláusula nunca se derogó y es la que le permitió a algunos contribuyentes, a muchos contribuyentes, iniciar acciones judiciales muy pronto cuando la provincia se negó a devolverles el saldo acumulado. Este tema puntualmente, la verdad que da para un video exclusivo sobre este tema. Tenemos mucha experiencia en estos asuntos y me gustaría contarles cuál fue nuestra experiencia y cuáles fueron nuestros casos exitosos. Lo que les puedo decir es que esta posibilidad sigue vigente, lo cual es una muy buena noticia para los contribuyentes que hoy por hoy tienen grandes saldos a favor retenidos en las provincias y que las provincias no se los devuelven. Creo que por acá es lo más importante que puedo comentarles del consenso fiscal. Les agradezco nuevamente por haberme acompañado en este video y los invito a suscribirse para estar atento a los próximos video comentarios que publico. Les dejo un muy cordial saludo y nos vemos la próxima.